Hola compañeros, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre algunos procesos de trabajo mecánico en frío y en caliente. Bueno, uno de los primeros procesos del trabajo en frío y en caliente es la laminación, y el laminado es un proceso industrial de conformación de metales en el que un material metálico se introduce entre uno o más par de rodillos para reducir su espesor y hacerlo más uniforme. Aquí en la imagen de fondo se puede ver cómo ya está en bobina o en rollos el metal. El laminado en caliente. El laminado en caliente aprovecha la ductilidad en caliente de, del acero, que es decir su capacidad de deformación, que es tanto mayor cuanto más sea elevada su temperatura, que esta oscila entre los 800 y los 1250 grados centígrados. Y aquí se puede ver cómo es el esquema de laminado en caliente. Aquí se ve cómo esta barra de acero se introduce entre rodillos y pues por la fuerza de centrífuga de estos rodillos se, el grano se expande y se reduce el espesor. O la laminación en caliente ya se ha dicho que es a altas temperaturas y pues para empezar el proceso se inicia con el calentamiento del material. Generalmente los materiales que se calientan son los subproductos que se obtienen de la colada continua, que puede ser lingote por colada en lingotera, o puede ser los slabs, los blooms o los billets que se obtienen de la colada continua. Estos se introducen en hornos de calentamiento, en donde se precalienta, se mantiene la temperatura y después sucede el empapado, que se conoce como soaking. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que una temperatura alta de calentamiento del acero puede originar un crecimiento excesivo de los granos y un defecto que se llama quemado, que ocasiona grietas en el acero que no se pueden eliminar. Y otra cosa es que una temperatura baja de calentamiento pues origina la disminución de la plasticidad. El proceso de laminado, bueno, aquí se ve cómo después de la colada continua se prepara para entrar ahora sí en lo que es el laminado en caliente. Aquí está el foso de termofusión, que pueden ser otros hornos como el que se mostraba anteriormente. Aquí se precalienta, se calienta y ya después el empapado y pasa a un tren de desbaste, que es el primer par de rodillos por el que el lingote o el subproducto pasa para la eliminación de asperezas. Después se va a un tren de laminado. Aquí se ve corto, pero pues pueden ser más largos y de mayor cantidad de rodillos, mayor pares de rodillos. Y bueno, después del tren de desbaste, el acero se pasa a estos trenes de laminado en bruto y después a los trenes de acabado que reducen a láminas o chapas con la sección transversal que se desea. Y estos trenes de laminado y trenes de acabado van a ser conforme el producto que se quiera obtener. Y bueno, las chapas se pueden enrollar y estos rollos se pueden llevar bobinas. Los parámetros más importantes, pues como ya se había mencionado, es el que se debe controlar la temperatura en este proceso a la cual pues se calienta el acero, ya que si el calentamiento es insuficiente en el metal, pues será más difícil de trabajar debido a que posee una menor ductilidad y maleabilidad. Y pues las propiedades que se le confieren al calentarlo son a una temperatura adecuada, como ya había mencionado. Y también el proceso de laminado en caliente debe seguir esta secuencia, que primero es el calentamiento, después se pasa la chapa por el tren de desbaste, luego por el tren de laminado y por último un tren de acabado. Y si no se respeta esta secuencia, pues se presentan diversos problemas como es el desgaste excesivo de los rodillos o una excesiva potencia al realizar el trabajo. Y bueno, ya como ventajas e inconvenientes del hot roll, pues es que sus ventajas permiten una mayor maleabilidad y maquinabilidad, que mejora el rendimiento de los metales, permite manejar piezas de gran tamaño y con gran variedad de forma. Y aquí a la derecha se pueden ver perfiles estructurales, que
de acuerdo a los rodillos, pues pueden terminar en estas formas de perfiles. Aquí ya se ven más acabados, pues porque ya fueron cortados y todo, pero generalmente sí terminan así. Y bueno, reduce también los costes y consumo de energía. Y alguno de sus inconvenientes es que el acabado es menos uniforme y con granos más grandes, que hay una estructura frágil porosa y que puede producirse estrés residual por causa de un enfriamiento desigual. Y bueno, para tratar algo, para poder corregir un poco lo que es la estructura frágil y porosa, pues se utiliza lo que es el decapado, un decapado químico, un pickling, que es el baño del metal en ácido sulfúrico o clorhídrico para eliminar esta estructura porosa y los óxidos de la superficie. Y bueno, algunas de las aplicaciones, como ya se mencionó, que es una estructura un poco no fina o porosa, pues se utiliza en productos en los que no importa mucho esto, como pueden ser edificios metálicos. Aquí se ve el perfil estructural que se mostraba antes. En, en raíles de vías de tren, en bastidores y otras partes de vehículos pesados, calentadores de agua, también se usan en anclajes, llantas, estructuras de construcción y pues otros usos que no requieren un acabado fino o preciso. Entonces, después del laminado en caliente ya se puede considerar como un producto final que puede ser comercializado. Muy buenas tardes, yo vendría hablando de lo que es el laminado en frío. Para eso tomaremos en cuenta el concepto que hablamos al principio, que vendría siendo qué es el laminado en general. Este se considera un proceso industrial de deformación y conformación en el cual un proceso de deformación y conformación en el cual un metal pasa entre una o más partes, pares de rodillos o prensas, los cuales mediante sus fuerzas de compresión reducen su espesor, haciéndolo más uniforme y potenciando sus propiedades mecánicas, tales como la elasticidad, resistencia y el alargamiento. Ahora pasaremos a lo que es el laminado en frío. ¿Esto qué vendría siendo? Este se considera un proceso que se realiza a temperatura ambiente, produciendo deformaciones continuas a alta velocidad con un pequeño campo de tolerancias que permite su recristalización. Por lo tanto, este se utiliza cuando se requiere o desea mejores propiedades mecánicas, así como un acabado superficial más fino en el producto terminado. Aplicándolo al acero, el laminado en frío aumenta la resistencia y dureza de este, disminuye su ductilidad y por lo que es necesario que posteriormente se introduzca otro proceso llamado el recocido, el cual es un proceso adicional que conforma que le da sus propiedades finales. En el laminado en frío se consideran algunos tipos de ventajas, tales como la excelencia en nivel de tolerancia dimensional, un excelente acabado superficial, brillantes, lisos y sin rugosidades. También la mejora en los niveles de maquinabilidad, la potenciación de todas las propiedades metálicas del acero, entre otras. También se consideran unas ciertas desventajas, ya que tanto como ventajas cualquiera puede tener una desventaja. Esto podría ser ya que la moldeabilidad no es tan amplia, regularmente se limita a ciertas formas geométricas, ya sea una redonda, una cuadrada o incluso una plana. Tiene una reducción en la ductilidad y una resistencia a la corrosión. Puede generarse en comportamiento anisotrópico y algunos esfuerzos residuales. Y como vimos, y para reducir la probabilidad de deformaciones, es necesario realizar ciclos de trabajo de recocidos. Por último, vendríamos hablando de lo que es el uso del laminado en frío. Esto se puede utilizar en láminas y varillas, también como distintos materiales, productos y elementos de la industria, tanto automovilística y del mercado de galvanizadores. También las herramientas y la cerrajería, obviamente. El recipiente a presión, tambores y envases, muebles de metal como mesas, sillas, archiveros y mobiliario médico. Estantes y mostradores, también partes de máquina como engranes o engranajes y pernos. Los electrodomésticos como calentadores y estufas, las tuberías de escape y aparellaje eléctrico o aparellaje eléctrico. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el forjado en caliente, pero primero vemos cómo es el forjado en sí, lo más general, que en el caso más simple es que el metal es comprimido entre el martillo y un yunque, que pues, aparte de un yunque puede ser algo más duro que el mismo acero también, y que la forma final se le va dando en conforme se da el martillazo o la fuerza a presión que se le tenga que dar. Y luego para la producción en masa,
el martillo o por maquinaria mucho más grandes para hacer más en masa, como puede ser un bastidor que puede ser impulsado por potencia mecánica, hidráulica o de vapor. Siguiente, por favor. El forjado en caliente, en la situación de la forja en caliente en sí, la pieza al moldear se calienta a una temperatura en la cual se ocurren los procesos de recristalización. De esta manera, el material no se solidifica a lo largo de la forja. Sin límites, o sea, no tiene una forma fija en sí, en todo el proceso. Los materiales del acero suelen calentarse entre una temperatura de 1200 grados, dependiendo de qué porcentaje de carbón tenga. Y tradicionalmente, la forja en caliente también se conoce como fraguado. El proceso es que el material se va a comprimir o se martilla, como se ve en la imagen, en una serie de matrices, que sería todo el proceso, para conseguir la forma deseada que el empleo de la maquinaria te lo permita. Como parte del proceso se crea un exceso de material, que son las rebabas, que es lo que sale ahí en la imagen, que es lo que sale como unas chispitas, que tienen que ser eliminadas al final de todo el proceso, que al final siempre se destruyen o se vuelven a reutilizar. Además, las partes elaboradas por este procedimiento principalmente necesitan un proceso mecánico, porque se necesita demasiada presión, demasiada fuerza para realizar las formas. Y si esa base de martillarse se lleva a cabo de varias veces hasta dar la forma deseada, o hasta que ya no se pueda, o que el material aguante. Pero si esa forma de estampado, como se lee en la imagen de abajo, solo llegaría a hacerse una vez y se tiene que retirar toda la rebaba de alrededor. Y aquí están las dos más comunes, que se o a martillar, a una presión muy alta, pero rápidamente y varias veces, que dice que la deformación del metal no es tan limitada, pero es libre. Pero es libre. Y fabricar las piezas es para fabricar piezas únicas o con o pequeños lotes. Normalmente es por su gran tamaño de las piezas, como se ve en la imagen. Y sirve como preparación de las preformas al utilizar las forjas por una estampa, que es la de acá abajo. Que esta consiste en colocar la pieza entre dos matrices, forma una cavidad con la forma que se desea para el objeto que vas a querer sacar y dimensiones que se desean siempre para obtener una pieza. Y en la imagen se ve una delgada línea, que esa es la rebaba que hay que quitar después. Siguiente, por favor. Estas son las ventajas que son la forja en caliente sobre la forja en frío, que más que nada es la eliminación de purezas químicas, que eso no te lo va a hacer la forja en frío, la mejora de la utilidad del objeto, la mejora de la homogeneización, la precisión sobre todo también, la resistencia al agrietamiento, más que nada porque está cambiando su composición, y permite fabricar partes pesadas, como se muestra, y a gran volumen. Y las ventajas solo de la forja caliente como proceso es que tiene una buena utilización del material al procesarse, que la obtención de las piezas con mejores propiedades mecánicas de las obtenidas en la forja con dado abierto, que es como la forja abierta, la libre, por así decirlo. Es buena precisión dimensional, ya lo habíamos dicho, gran capacidad de producción y reproductibilidad, que como ya tienes el molde, ya nomás solo vas pasándola. Las tolerancias son muy cerradas, que esto es de que ocupas demasiada presión y demasiada precisión. Con frecuencia no se requieren operaciones de maquinado, pero esto ya depende de cada proceso. Si tienes que hacer un proceso muy especial, tienes que usarlo a manual. Factible con almas híbridas muy delgadas. Las desventajas de este proceso es que tiene una limitación en la forma de dado, que es lo mismo de ahorita que hablamos, que tiene la presión. Y que necesita obtener la forma fina mediante la maquinaria. Cuando ocupas demasiada precisión,
como muy poca presión, así decirlo. Y la mala utilización del material al procesar. Esto es cuando se llegan a generar accidentes, porque que una pieza no esté bien hecha y puede llegar a saltar. Y que se ocupa un gran coste en los dados, que es lo que hace la presión, y que no, principalmente la exposición del riesgo que hay, más que nada. Bueno, yo les vengo a dar el proceso de forjado en frío. La forja en frío es un proceso productivo conformado en lo que no existe ningún tipo de eliminación ni adición del material. Este proceso consiste en la aplicación de presiones extremadamente elevadas en el material, provocando su deformación o conformación a una forma preimpuesta, como se muestra acá en la imagen de la derecha. Dale el siguiente, por favor. Las ventajas en el forjado en frío es el ahorro en material y mecanismo final. Esto significa más que nada que casi no gastas tanto material en hacerlo una y otra vez. Es altamente productivo, se puede hacer mucho más de lo que ya tiene. Extraer precisión, dimensión y calidad de fluidez de las piezas forjado en frío, y mejora de las propiedades mecánicas de las piezas forjadas. El siguiente. Las áreas de uso de estas piezas más que nada es en las diversas industrias, como son la hidráulica, neumática, maquinaria pesada, automotriz, militar y petrolera y de gas. Otras también utilizan las bombas de agua, o también en máquinas agrícolas, de tractores, accesorios, y otros serían los motores de combustión interna. Ya el siguiente, por favor. La extrusión es el proceso de prensado, moldeado y conformado de una determinada materia prima para crear ciertos objetos con cortes transversales definidos y fijos por medio de un flujo continuo de compresión, tensión o fuerza. En este proceso, un cilindro o trozo de metal, como se ve, pasa a través de un orificio por medio de un émbolo. Por tal efecto, el metal estirado y extruido tiene una sección transversal, como se muestra en la imagen. Hay dos tipos de extrusión, la directa y la otra indirecta o invertida. Dale el siguiente. La extrusión directa consiste en colocar dentro de la cámara un torcho caliente y redondo que se comprime mediante un embolo, como se mostró en la anterior imagen. El metal extruido a través del dado se abre, y este hace que quede un pequeño residuo para cortarlo cerca del dado y eliminar el extremo. La extrusión indirecta difiere de la extrusión directa. Se requiere menos esfuerzo en este periodo, pues no hay fricción entre el trozo del metal y las paredes del recipiente que lo contienen. Sin embargo, tiene limitaciones, tales como la debilidad del arete por ser hueco y la imposibilidad de proporcionar un soporte adecuado en la parte extraída. Siguiente, por favor. La extrusión en frío consiste más que nada en obligar a una porción de material colocado en el fondo de una matriz a deformarse plásticamente y extenderse entre las paredes de la matriz y las del punzón que la comprimen, como lo muestra aquí a la derecha. La extrusión en frío es uno de los procesos que caracteriza la extrusión. Consiste en obligar a una porción de material colocada en el fondo. Bueno, tiene como beneficio la falta de oxidación, que se traduce en mayor fortalecimiento debido al trabajo en frío en vez del caliente, una estrecha tolerancia y buena acabada en la superficie y rápida velocidad de extrusión. Siguiente, por favor. Las ventajas de este proceso son que se puede aplicar una gran variedad de formas especiales,
con instrucciones, bueno, algunas en caliente y otras en frío, como se muestran acá encima a la derecha. Tiene destrezas y soltura para originar secciones transversales de suma complejidad, o sea, las boquillas tienen diferentes tipos de moldeo. La estructura del grano y las propiedades de resistencia se mejoran en la instrucción en frío y en caliente. Son posibles tolerancias muy estrechas, en especial cuando se utiliza la instrucción en frío. Siguiente. Aquí hablaremos sobre la manufactura de tubos, que estas pueden ser por soldadura eléctrica o a tope. También existen con la plancha para formado de tubos, perforado y extrusión. También las tuberías sin costuras, que estas se fabrican a alta presión y temperatura, como también para transportar el gas y líquidos químicos. El tubo soldado a tope. Este es el más común y se usa como propósito estructural, para postes y para transportes de gas, agua y desperdicios. El tubo con soldadura eléctrica se usa principalmente para líneas de tubería que transportan productos de petróleo o del agua. La manufactura de tubos. Aquí viene la soldadura a tope, que son tiras calientes de acero, también conocidas como plancha para tubos, las cuales tienen los bordes ligeramente biselados, que son utilizados de tal modo que se encuentran exactamente cuando sean formados en un perfil circular. En el proceso intermitente, un extremo de la plancha para tubos es cortada de forma de Y para permitirle entrar a la campana de la soldadura. Soldadura eléctrica a tope. Esta necesita un formato en frío de la placa de acero para preparar la forma para la operación de soldadura. La forma circular es desarrollada pasando la placa a través de un tren continuo de rodillos que cambian su forma progresivamente. Este es el método más conocido como formado por laminado. La unidad soldadora colocada en el extremo de la máquina formadora por laminado consta de 3 rodillos de centrado y presión que mantienen el perfil formado en posición, y los 2 rodillos de electrodo que abastecen corriente al generar calor. Esto es inmediatamente después de que el tubo pasó por la unidad de soldadura. El metal es extruido rápidamente, es eliminado del interior y del exterior del tubo. Rodillos de calibrado y terminado completan la operación dado del tubo con un tamaño exacto y concentricidad. Este proceso es adaptado a la manufactura de tubo de hasta 400 milímetros de diámetro, con espesores de pared que varían desde 3 a los 15 milímetros. Soldadura por recubrimientos. Las orillas de la plancha para tubo son biseladas como si salieran del horno. La plancha para tubo es entonces estirada a través de un dado forjado o entre rodillos para darle forma cilíndrica con las orillas traslapadas. Entre los rodillos se fija un mandril que ajusta en el diámetro del tubo. Las orillas son soldadas por recubrimiento por la presión entre los rodillos y el mandril. La manufactura de los tubos. Aquí también se encuentra el perforado, que se utiliza para producir un tubo sin costura. Se pasan tonchos cilíndricos de acero entre 2 rodillos de forma cónica, operando en la misma dirección. Entre estos están los rodillos que se fijan un punto o mandril que ayuda en el perforado y controla el tamaño del agujero, como el troncho esforzado sobre él, que este procedimiento se aplica a los tubos sin costura de hasta 150 milímetros de diámetro. También se encuentra la extrusión de tubo, que es una forma de extrusión directa, pero utiliza un mandril para formar el interior del tubo. Después de esto,
que el troncho se coloca dentro, el dado que contiene el mandril se empuja contra el lingote. Pueden extruirse tubos de acero de bajo carbono a temperatura cercana a la del ambiente, pero para la mayoría de las aleaciones el troncho debe calentarse alrededor de 1300 centígrados.